Están viendo la presentación completa, ¿verdad, mis hermanos? Perfecto. Ok. Quiero asegurarme porque en una oportunidad tuve una clase completa sin presentar en la diapositiva. Bien. El... Profesor, Sí, sí, ¿esta Maurice. clase cuál es? Esta es la clase número 13 12. y la 14. Ah, ya. Porque la 13. clase, porque la La clase clase, número 13. la clase 13, correcto. Ah, ya. Porque la clase O sea, 12, a mí esa corresponde al examen. Examen B. Ah, ya, Claro. ya, El ya. examen B, correcto. Siempre es así. Cuando hay un examen, esa clase lo dedican a dar su examen. Los temas importantes del libro de Proverbios. Ahí tenemos una imagen de una pintura que habla de un bibliófilo, de una persona que es amante de los libros. Algunos aman los libros por una especie de fetichismo, ¿ah? Y otros lo tienen ahí, dicen algunos, aunque no lo lean, pero por lo menos está cerca. Cuando lo necesiten, extiende la mano y comienzan a hojearlos, ni siquiera para leerlo completo, porque nadie va a poder leer todos los libros que existen, ni siquiera en su propia biblioteca. Pero es para representar la sabiduría. La sabiduría, sin embargo, la hebrea, no es esa misma sabiduría que se encuentra en las bibliotecas. Es otra sabiduría como hemos venido observando cuando hemos estudiado el libro de los proverbios. Es una sabiduría práctica. Una persona que sabe conducir un barco, por ejemplo, los marineros, el capitán de una embarcación, esa es una persona sabia, que sabe utilizar las rutas, o un comerciante también, que es un muy buen comerciante, es una persona sabia. Un empresario, un empresario que visualiza lo que una persona común y corriente no logra visualizar. Él ve las oportunidades antes de que nosotros la veamos. Y lo que no somos empresarios en realidad no vemos nada. En cambio, los empresarios ven las oportunidades cuando están comenzando recién a marchar. Y ellos comienzan a moverse para que en algún momento lo logren atrapar. Esos son personas sabias. ¿Qué más? Un carpintero que sabe construir muy bien una casa, sabe hacer muy bien las mediciones. Es una persona sabia. O alguien que trabaja con la metalurgia, en fin. Son temas prácticos, seculares. No sé si emplear el término mundanal porque está más relacionado con el pecado, o profano, puedo utilizar la palabra. Pero tiene que ver con lo secular. Eso es. Esa es la sabiduría que se logra desempeñar bien en la sociedad, en el Estado, en la familia, en, en la nación donde vive alguien. Es una persona sabia, que disminuye la cantidad de problemas que se le presenta en la sociedad de alguien que no ha sido instruido en la sabiduría. En esta época que estamos estudiando nosotros, la época del antiguo Israel, había escuelas de sabios donde reunían a personas para enseñarles este tipo de sabiduría. Como habían escuelas de profetas, donde se enseñaban la ley para que ellos pudiesen enseñarla en todas las tribus de Israel. La primera mención de las escuelas de profeta o un gremio de profeta lo podemos nosotros encontrar en el libro de Samuel, liderado precisamente por Samuel, y después lo vemos con Eliseo también, pero tenía la finalidad de contrarrestar la enseñanza de los Baales en la época de Eliseo. Se le enseñaba en la ley para contrarrestar estas enseñanzas idolátricas. O los escribas, es diferente acá, es para enseñarles sabiduría práctica. La sabiduría, según el libro de Proverbios, ¿qué es lo que es? Primero que nada, nos dice el libro de Proverbios que es doctrina. Sin embargo, el término doctrina para nosotros nos causa ciertos problemas porque entendemos doctrina sin la definición
del libro de Proverbios, doctrina como una especie de sistematización, organización, clasificación de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, que tiene que ver con el dogma, las declaraciones de fe o las declaraciones de las enseñanzas tal cual como nosotros la encontramos en la Sagrada Escritura, o la formulación de los hombres con respecto a las verdades que nosotros encontramos en la Biblia. Es más, es más intelectual. Los libros de teología sistemática, de dogmática, a eso, los temas que tratan estos libros nosotros los entendemos como de doctrina. De hecho, los títulos de los libros son doctrinas bíblicas, o doctrinas fundamentales de la fe cristiana, o dogmática, o teología sistemática. Pero cuando se habla de proverbios, se traduce al castellano, del proverbio, es instrucción. Cambia entonces. Ya no es un compendio de teología sistemática o doctrinas fundamentales de la Biblia como la fe, Dios, los ángeles, el hombre, el pecado, la iglesia, el Espíritu Santo, escatología, sino que acá es una instrucción. Es también una disciplina, instrucción y disciplina. Es lo que se consigue por medio del esfuerzo. Hay un esfuerzo de parte del ser humano para poder adquirir esta instrucción y esta disciplina. Lo que es tanto una cualidad de carácter moral como un conocimiento intelectual. No es solamente entonces un conocimiento intelectual, es también o encierra el carácter moral. Es una instrucción que demanda esfuerzo para regular el comportamiento de los seres humanos, regular la moral o transformar el carácter de las personas. Eso es doctrina, según lo que nos enseña el libro de Proverbios, lo que quiere transmitir el libro de Proverbios con este término que se traduce al castellano como doctrina. No se obtiene solo por estudiar, sino esencialmente por hacerse discípulo. En cambio, la doctrina, la teología sistemática, la dogmática, la doctrina fundamental de la fe cristiana, se obtiene solo por estudiar algunos libros o algunas enseñanzas de los profesores, el diálogo también con los estudiantes. Uno puede conocer, familiarizarse, discutir o debatir algunas doctrinas, cuestionar alguna doctrina y ya nos familiarizamos con ella. En cambio, la doctrina acá, tal cual como lo enseña el libro de Proverbios, es instrucción, es disciplina, demanda un esfuerzo, encierra la transformación del carácter, es un crecimiento del carácter moral, y para adquirir esto se requiere hacerse discípulo de una persona. Eso es doctrina. Hay que explicar bien este tema, ¿eh? Lo que es la sabiduría, es doctrina, pero qué es lo que es doctrina no se debe confundir o ser tan precipitado y confundirlo con la teología sistemática o la doctrina sistemática, que es más intelectual. En cambio acá es algo práctico, porque hay que convertirse en discípulo para adquirir la doctrina. Eso es lo primero. Doctrina entonces. Un esfuerzo, carácter moral, una instrucción, una disciplina. También la sabiduría, según el libro de Proverbios, tiene que ver con conocer razones prudentes. Todo eso es lo que dice Proverbios a través de todo el libro. Así se traduce. Conocer razones prudentes. La idea prominente de estas palabras es entendimiento, entender, o percibir o discernir. Se usa en varias ocasiones con la preposición entre. Es, es discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia de Jerusalén lo traduce así: para entender los discursos profundos, discernir lo bueno y lo malo. Algunos temas nosotros lo podemos discernir muy bien. Por ejemplo, matar, mentir, robar, eso es malo, lo sabemos. Está en nuestra naturaleza moral ese conocimiento. Si hacemos lo malo, la conciencia desaprueba. Está regulado por nuestra conciencia. Pero algunos no son tan evidentes. Algunos son un poco más complejos. Para discernir lo bueno y lo malo, de temas mucho más complejos, en temas éticos, por ejemplo, ya se requiere la sabiduría.
A eso se trata, de eso se trata, conocer razones prudentes. Por ejemplo, la donación de órganos, la inseminación artificial o la clonación de órganos. ¿Qué más podría ser? La participación política de los cristianos evangélicos. Eh, la eutanasia, cuando desconectar a una persona que está viviendo o sobreviviendo por medios mecánicos. Para esos temas se requiere ese discernimiento, saber entre lo bueno y lo malo. Conocer los distintos sistemas éticos para tomar decisiones. La Biblia de Jerusalén lo traduce como conocer discursos profundos. Para discernir los discursos profundos necesita la concentración, la atención al detalle. Demanda esfuerzo entonces para poder comprender los discursos profundos, como los discursos filosóficos, por ejemplo. Eso es la sabiduría. Alguien que puede comprender los discursos profundos y alguien que puede tomar decisiones complejas, por ejemplo, en estos temas de la ética, de la inseminación artificial, clonación de órganos, donación de órganos, o cuándo desconectar a una persona que está sobreviviendo por métodos artificiales. Eso es una persona sabia. Un sabio en ese sentido sería entonces alguien que ha trabajado en ética o que tiene conocimientos éticos de todos los sistemas, o alguien que puede discernir los discursos profundos, qué es lo que quiere decir un mensaje. Eso es, sabiduría. Doctrina y razones prudentes, o conocimientos profundos, como lo traduce la Biblia de Jerusalén. También la sabiduría, según el libro de Proverbios, consiste en la prudencia o la perspicacia, el buen sentido o la sabiduría práctica. Un ejemplo de una persona prudente lo podemos encontrar en el episodio de Abigail con David. Su esposo se llamaba Nabal. Era una persona que se había enriquecido, que tenía muchos siervos, mucho ganado, vivía tranquilo y en paz, nadie lo molestaba, lo estorbaba, no tenía incursiones de parte de las naciones vecinas porque David lo cuidaba. No, bueno, no solamente a él, sino que David cuidaba a todos los que vivían en Hebrón, en Judá. Pero él era una persona muy imprudente, era un necio, porque cuando David le pidió alimentación para todo su ejército, él respondió de manera muy terca, y eso lo traduce la Biblia de una manera terca. Nabal era como un patrón de fondo, era como yo lo veo así, como un guaso bruto, así lo logro apreciar a Nabal, porque es del campo, tiene muchos siervos, pero es muy terco, realmente es terco. Y le dice a David, voy a darle yo alimento al que ha huido de su señor. No conozco a David, ni conozco a nadie, tampoco le voy a dar ningún tipo de alimento. David le había protegido, había prosperado a Nabal gracias a la protección militar que le brindaba David para que no vinieran incursiones ladrones de otras naciones, de otras tierras cercanas. David le dijo a todo su ejército, cíñase cada uno su espada y vamos a ir contra Nabal para hacer un derramamiento de sangre generalizado, una matanza indiscriminada por causa de Nabal. Pero surge una mujer que era muy prudente, Abigail, y lo persuade para que no realice un derramamiento de sangre innecesario, le lleva alimento. Nabal no se enteró de este asunto, se preparó un gran banquete, bebió, después que se durmió, al otro día la mujer le contó lo que había hecho el trato con David. Se asustó, quedó paralizado como una piedra, dice la Reina Valera de 1960, y después el Señor lo mató. Y Abigail se va a convertir en la esposa de David. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una persona que es prudente, que es perspicaz, tiene un buen entendimiento,
en el desenvolvimiento de situaciones muy embarazosas o embrolladas, como la que se había metido su marido, Naval. Esta forma de sabiduría tiene que ver con el ejercicio de la justicia, del juicio y la equidad. Equidad. Eso también es la sabiduría. Es doctrina, es conocer razones prudentes, o conocer discursos profundos, saber discernir lo bueno y lo malo en situaciones muy complejas, y la prudencia, desenvolverse muy bien o actuar acertadamente en momentos muy críticos, como un peligro de muerte, por ejemplo, lo que estaban en ese peligro Abigail juntamente con todos los que vivían ahí con Nabal. También la sabiduría, según el libro de Proverbios, es la sagacidad o discreción o también denominado la reflexión, discreción o reflexión. Esta clase de sagacidad capacita a la persona para prever situaciones y hacer planes para solucionar los problemas. Es una persona proactiva entonces, se adelanta a los problemas y tiene un plan para resolverlo cuando ocurra. Cardoen, no sé si ubican a Cardoen, mis hermanos, a un empresario chileno que se destacó en su momento en la creación de armamento bélico en Chile, el que inventó la bomba de racimo. El apellido no recuerdo, el nombre no recuerdo, pero el apellido es Cardoen. Él fue el inventor de chileno, un empresario chileno. Se destacó, es un doctor en metalurgia, pero se especializó en explosivos y después comenzó a inventar bombas. Y una de ellas fue la bomba de racimo que se le vendió a Saddam Hussein en Irak. Y en un reportaje él dijo que los empresarios son personas sagaces, bueno, utilizando la palabra que para ilustrar la sabiduría acá, sagaces. Pues hay que saber distinguir la oportunidad, saber cuándo se va a presentar. Comienza a surgir la oportunidad, pero es como una estrella fugaz o un cometa que se va moviendo. Las otras estrellas están todas quietas y esta comenzó a moverse, se mueve. A medida que se mueve, la persona también se va moviendo en dirección a un punto de encuentro. Y cuando llega el punto de encuentro, atrapa la oportunidad. Y si no actúa en ese momento y no se movió con anticipación, entonces va a pasar de largo. Y no va a tener, se le escapó esa oportunidad, se le salió de las manos. Bueno, eso es para ilustrar las personas sabias, las personas sagaces, que hacen planes antes de que se presente las situaciones conflictivas. Tiene un plan A, un plan B, los gringos tienen estos planes, ¿eh? Un plan A, plan B, plan C, plan D. Si no funciona uno, van a implementar el siguiente, si no funciona el siguiente, el otro. Los latinoamericanos no tenemos por lo menos esa costumbre de tener varios planes. Nosotros somos más bien reactivos, reaccionamos posteriormente a la crisis, pero no nos adelantamos y solucionamos los temas sobre la marcha y tenemos algunas expresiones para solucionar los problemas sobre la marcha. Ahí veremos cómo arreglamos como el dicho, arreglamos la carreta. Sobre la marcha comenzamos a arreglar la carga, la carreta, algo así. No sé si alguien se sabe ese dicho, mi hermano. No sé si lo han escuchado. Sobre la marcha arreglamos la carga, algo así. En, en, el, en una película de Cantinflas, una mujer dice, voy a hablar cuando yo lo vea o sea, esté muy ahogándose con el agua hasta el cuello en un tribunal de justicia, que es Cantinflas. Y le dijo, y si no ocurre esta situación, bueno, ahí veremos cómo se le hace, dijo la señora. Esa expresión es típica de, por lo menos, de los latinoamericanos. Bueno, una persona sagaz es el que se anticipa a las situaciones, el que hace planes con anticipación para solucionar los problemas. Es lo mismo que menciona Daniel Coleman en su libro Inteligencia Emocional. Eso es la sagacidad. Una persona que ya tiene planificado cómo resolver los problemas, adelantarse a las situaciones para solucionarlas, es una persona sabia. También es saber
no enfatiza tanto una mente con grandes conocimientos, pero no hay nadie que tenga grandes conocimientos porque todos son especialistas en algo nada más, pero no en todos, en toda la disciplina existente. No se trata de ese conocimiento, sino el conocimiento de la verdad y el conocimiento de Dios mismo. La persona que conoce la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Las verdades espirituales. Por el hecho de conocer a Dios. No cualquier verdad, sino conocer las verdades espirituales, pero relacionadas con Dios. El Dios verdadero, obviamente. El que conoce a Dios verdadero, que conoce la verdad, que está basada en las Sagradas Escrituras, esa es una persona sabia. Porque el conocimiento es saber. Saber los temas espirituales, saber o que se fundamenta en el temor de Dios. Los creyentes entonces son personas sabias. Eso es la sabiduría, según el libro de Proverbios. Es doctrina. Eso requiere instrucción, disciplina, esfuerzo y transformación del carácter también. Transformación del carácter moral. Conocer razones prudentes, o ser capaz de saber discernir lo bueno y lo malo para tomar decisiones, o lograr discernir, entender los discursos que son profundos, prudencia, como Abigail, sagaces, como los grandes empresarios que son exitosos, y el saber tiene que ver con el conocimiento de Dios. Eso es la sabiduría, según este libro de Proverbios. Llegamos al siguiente tema importante de Proverbios. ¿Cómo obtener ahora la sabiduría? El escritor del libro de Proverbios invita a todo el mundo al banquete de la sabiduría. Pareciera que la sabiduría arma y prepara un gran banquete. Como esto corresponde al género poético, se emplean muchas metáforas. Acá se personifica la sabiduría. En varias ocasiones se personifica la sabiduría. Como está clamando en las calles, por ejemplo, que invita a las personas a acudir a ella. Y acá ha preparado un banquete. E invita a quienes, a los jóvenes, a los ingenuos, a los sabios, para aumentar su saber. E incluso se invita a los necios, porque no tiene que ser siempre así, por medio de la instrucción, por medio del esfuerzo, la perseverancia, puede salir de esa situación de necedad y volverse sabio. La sabiduría tiene que ver con implementarlo en la práctica. Si no lo implementa, no es sabiduría. La sabiduría es gratuita, no es para desperdiciarla, aunque es gratuita, no es para desperdiciarla, porque tiene un alto valor. Es para los que caminan rectamente, los santos de Dios. También habla acerca de los santos, los creyentes, los que han sido consagrados a Dios. Para ellos es la sabiduría. Por otra parte, la sabiduría también es un don de Dios. Es una invitación que debe ser aceptada, no rechazarse, acudir a esta sabiduría porque le está haciendo una invitación. Hay una acción que debe emplear la persona que está escuchando, pero también es un don. Dios da la sabiduría. Se adquiere por medio del consejo de los sabios y poner en práctica el consejo de los sabios. Pero también el libro Proverbios señala que es un don de Dios para los creyentes. Eso nosotros lo concluimos en base a lo que dice el libro de Santiago. Si alguno tiene falta de entendimiento, de sabiduría, pídaselo a Dios y Él se lo dará generosamente. Es una mezcla, entonces, una colaboración para la adquisición de la sabiduría. Un esfuerzo humano al escuchar la voz de los sabios y ponerlo por obra, practicarlas, y también porque se ha convertido a Dios, conoce las cosas espirituales como vimos anteriormente, pero Dios también se lo concede, como le concedió la sabiduría a Salomón. Al ver la sabiduría de Salomón, era una sabiduría muy práctica esa para gobernar, para mantener el control del Estado, para persuadir o para disuadir militarmente a las otras naciones. Y formó alianzas políticas con otras naciones, se casó con
con la princesa, la hija del faraón, con las moabitas, edomitas, moabitas, eteas también, pero tenía la finalidad diplomática o estratégica para no combatir, para mantener el control del Estado. Dividió también las regiones, pero no tradicionalmente como estaba constituido anteriormente por las tribus, sino de una manera muy arbitraria, sin considerar las fronteras naturales de cada una de las tribus. Eso va a causar posteriormente un trastorno, un malestar, una opresión, un cansancio, una fatiga para todos los judíos. Cuando se presente la oportunidad, van a sacudirse el pesado yugo que le causó Salomón. El- por eso esta sabiduría de Salomón es muy extraña, porque después este hombre, al parecer, no sé si habrá perdido la sabiduría para gobernar, pero termina adorando, cuando estaba anciano ya, adorando a los becerros, a Moloch, a Baal, a Aserá, a Milcón, dioses de los moabitas, edomitas y de otras culturas. Bueno, Dios al comienzo le dio ese don de sabiduría. Fue muy famoso, fue el hombre más famoso de la antigüedad. Estaba el oro, era un derroche de oro, de tal manera que la plata ya no tenía valor. Se depreció la plata porque lo que más había era oro. No había la plata no tenía ningún valor, que abundaba el oro. Bueno, Dios le dio ese don para gobernar, porque Jehová da sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Al hombre le corresponde practicar esa sabiduría que le concede. Se, se produce o se obtiene la sabiduría por medio de la conversión. Una persona conversa, el que se convierte a la fe, se convierte a Dios, el Dios de los hebreos, es una persona sabia, según lo que nos relata el libro de Proverbios. La conversión, ¿qué significa? Volverse. Eso significa conversión. Volverse del pecado, volverse a Dios. Eso es conversión. Abandonar el pecado y volverse a Dios. Por eso que el proverbio dice apartarse del mal. Se debe apartar del mal. Cuando se aparta del mal y se vuelve a Dios, eso indica que la persona se ha convertido. Pero no solamente apartarse del mal, porque puede apartarse del mal, pero todavía su corazón está en el mal. Debe aborrecer el mal ahora. También lo dice Proverbios, capítulo 8, verso 3. Debe apartarse del mal y aborrecer el mal. Y lo otro, también que dice Proverbios, la conversión consiste en dejar de ser independiente de Dios y volver a ser dependiente del Señor. Eso es la conversión, de acuerdo a lo que nos dice estos versículos bíblicos de Proverbios. Apartarse del mal, aborrecer el mal y volverse dependiente de Dios. Y lo que se vuelven independientes de Dios, esos son los necios, según lo que nos señala Proverbios. Nosotros, ¿cómo entendemos la conversión actualmente? En el Nuevo Testamento, con todos los datos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la idea es la misma, volverse del pecado para, para volverse a Dios, volverse del pecado a Dios, eso es la conversión. Se lleva a cabo por medio de la fe. Acá en el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo, porque aquí es más sofisticado, hay nuevas revelaciones, la revelación ha culminado en el Nuevo Testamento. Nosotros ya tenemos toda la revelación que Dios quiso darle a conocer a los seres humanos, porque acá la conversión es por medio de la fe. Esta fe es una colaboración divina-humana. Dios le da el don de la fe y el ser humano debe practicarla, debe creer. Cuando cree en la obra de Jesús de Nazaret, se produce esa conversión. Claro que está acompañada del arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios, cambiar de actitud para volverse a Dios. Una persona conversa, convertida a un cristiano,
ha adquirido la sabiduría, porque recuerde que la sabiduría es escuchar el consejo de los sabios, requiere disciplina, un esfuerzo, practicar las enseñanzas, conocer la verdad, conocer a Dios. Es una persona sabia. Un cristiano entonces que ponga por práctica todo lo que Dios le ha enseñado en la Biblia, es una persona sabia. Y si no practica la enseñanza de la Biblia, aunque sea cristiano, esté convertido, todavía no es sabio. Es como los corintios, que tienen conflicto entre ellos, tienen muchos problemas entre ellos. También cómo se obtiene la sabiduría es volverse a la luz, que es una metáfora, la luz de la Biblia, que describe esta metáfora a Dios, la verdad, la santidad, la vida. Eso es lo que quiere significar esta metáfora, la santidad, la verdad de Dios. O volverse a Dios mismo, que equivale a lo mismo. Volverse a la luz es volverse a Dios. La conversión, abandonar el pecado para volverse a Dios, y volverse a la luz es volverse a Dios. Hambre y sed continua, otra forma de obtener la sabiduría. Para progresar en entendimiento y práctica se requiere el hambre y la sed continua. No es una persona que piensa que ya ha alcanzado el éxito. Un hambre y sed continua es alguien que todavía no se ha saciado, que todavía necesita más de la sabiduría, conocer mucho más todavía. Porque aquella persona que señala que ya ha alcanzado la sabiduría, ya no necesita saber nada más. El libro de Proverbios dice que se espera más del necio que de él. Permanentemente se debe estar creciendo en la verdad, en el conocimiento de Dios, o en la sabiduría. Es entonces un discípulo, un eterno o permanente o perseverante discípulo. Siempre va a estar aprendiendo de la sabiduría y de las personas sabias. Bueno, siempre si en la vida cristiana siempre se requiere tener consejeros. Se le denomina los mentores, a los cuales se recurre cuando hay algunos problemas de cualquier naturaleza. Problemas económicos, problemas espirituales, problemas de la disciplina espiritual, problemas de la oración, por ejemplo, problemas de cómo resolver los conflictos interpersonales entre los miembros de la iglesia, en fin, cualquier consejo entre los ministerios también se requiere otras personas que le vayan ayudando a medida que va creciendo, pero siempre se requieren los consejeros, siempre. Todo, incluso los pastores, constantemente se requiere también ser pastoreado o rendirle cuenta a alguien. Siempre requerimos estar acompañados o pastoreados, esa es la idea. Así se obtiene la sabiduría según lo que enseña el libro de Proverbios. La conversión, abandonar el pecado, volverse a Dios, volverse a la luz, volverse a Dios, hambre y sed continua, nunca debe estar saciado de la adquisición de conocimientos. Del mismo modo los que predican, o los profesores de escuela dominical, o los profesores de Biblia y teología de los seminarios, institutos teológicos. Los que enseñan, por ejemplo, los profesores de institutos bíblicos, deben permanentemente estar aprendiendo. Nunca deben estar sin aprender. Son eternos estudiantes, permanentemente están estudiando, actualizando sus conocimientos. Hay un libro que se escribió con la finalidad de las escuelas dominicales de Howard Hendricks. Y este libro ha ayudado bastante a muchos profesores, incluso de escuela dominical. Por aquí lo tengo, justamente lo tengo acá. Enseñando para cambiar vida, Howard Hendricks. Él fue profesor del Seminario Teológico de Dallas, en los Estados Unidos. Es un clásico libro para los profesores de escuela dominical, pero sirve para todos los que hacen clase o enseñan la Biblia. Este libro está descontinuado, quizás si tienes mucha, así de emplear el término suerte, si tienes mucha suerte, en la CLC lo puedes encontrar. Pero yo no lo he visto en la CLC. Acá lo puede encontrar en alguna parte. Un libro usado también lo pueden encontrar. Pero son consejos muy prácticos. El autor dice que los profesores siempre deben estar aprendiendo, actualizando. Le preguntaron a uno, a él de hecho le preguntaron, ¿por qué siempre está estudiando, leyendo, preparando sus clases, actualizando sus conocimientos? Porque él prefiere que sus estudiantes
lean de una cascada o un río, creo que es, de agua viva, y no de un charco estancado, dice. Por eso que permanentemente deben estarse actualizando. Los personajes que... ¿Sí, Boris? No le voy a preguntar por qué se descontinuó ese libro, profe. Sabemos. Porque es muy antiguo, a ver, voy a ver la... Es que no lo he visto tampoco, o quizás no sea muy cotizado de parte de la gente, de los hermanos. De 1990 la primera edición. Ah, y el original fue del año 1988. Pero los principios que están acá son muy pertinentes porque son principios de todos los que hacen clase en la escuela dominical, los profesores de la Biblia. Es muy, muy bueno el autor. Los personajes de Proverbios. ¿Quiénes son los personajes de este libro? El insensato, el perezoso y el buen amigo. El insensato se presenta este personaje con varios nombres. El ingenuo o simple, que todavía es dócil, es educable. El necio, que es endurecido y obstinado. El necio tosco, que pasa por alto los principios del orden, de la decencia. El escarnecedor, que rechaza todo. Intento reformarse y se burla de los inteligentes. El ingenuo. ¿Quién es el ingenuo? El insensato ingenuo. El ingenuo es una persona crédula, que fácilmente engañado o es manipulable. Escucha una noticia y lo cree. Son los que son manipulables por discursos religiosos, puede ser filosóficos, ideologías políticas o doctrinales, por ejemplo. Primero cree una doctrina, después escucha otro y también lo cree, y así va cambiando de doctrina en doctrina o de ideología en ideología, porque es muy fácil de manipular o de engañar. No tiene convicciones firmes o sólidas, por eso que es engañado y manejado. Todo lo, todo lo cree, se deja arrastrar fácilmente por el mal, es obstinado y también es una persona irresponsable. Es una presa fácil de la ramera en el capítulo 7. Lo menciona este pasaje bíblico. Puedo ver un ingenuo en la Biblia que es muy manejable, muy manipulable, que no tiene convicciones sólidas, no tiene carácter tampoco y no sabe decir no. Es Aarón, el hermano de Moisés. Moisés le dice a Aarón, acompáñame, vamos, porque tú me vas a servir de vocero para con el faraón. ¿Y qué dijo Aarón? Vamos, yo te acompaño. Y sirvió como vocero de faraón, para faraón. Y después, Moisés no llegaba o no bajaba de la montaña. Y las personas comenzaron a ponerse nerviosas, le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos sacaron de Egipto. Y Aarón, ¿qué es lo que dijo? Arrojen todo el oro que tengan, saquen los zarcillos, las joyas, y lo vamos a arrojar acá. Y formaron un becerro de oro. Después Moisés le preguntó a Aarón qué pasó. Y él dijo, no sé, a mí me dijeron que tú no bajabas, que nos hicieran dioses. Y yo le dije, echen ese oro, debió haber sido algo para, ¿cómo se llama para cuando se derrite el oro? ¿Cómo se llama eso, ese procedimiento? ¿Condición? Fundición, para fundir el oro. Lo arrojamos ahí, dijo Aarón a Moisés, y salió este becerro. Qué absurda la respuesta que da. Salió y salió este becerro, como si hubiese salido solo, nadie lo culpió, nadie lo modeló. Pero el castigo no fue para él, ¿ah? Sino que fue para los idólatras. 3.000 personas murieron por ese pecado de idolatría. Pero la gente presionó a Aarón y Aarón dijo, arrojen todo el oro y vamos a hacer algo. Y después, los familiares de Moisés, Aarón y María, María, claro, Aarón y otros, María le dijo a Aarón, vamos a rebelarnos contra Moisés porque ya estamos cansados de su liderazgo. Y Aarón dijo, ya, rebelémonos, dijo Aarón. No se opuso, siempre estaba
apoyando cualquier tipo de invitación que le hacían. Ahí yo veo a una persona, un ingenuo, era realmente muy ingenuo, porque él iba a todas, a lo bueno y a lo malo. Nunca dijo no este hombre. Y siempre fue perdonado, ¿ah? Eso es lo curioso, parece que no era responsable de estos actos de rebelión ni de idolatría. El tema de él era manejable, era manipulable, parece. Por eso Dios no lo castigó. Luego tenemos después del ingenuo, el necio o insensato. Es la persona que no busca pacientemente la sabiduría, no tiene paciencia. Siempre piensa en otras cosas. Los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Tiene el necio o lo insensato, de acuerdo como lo define el libro de Proverbios, es como aquel que tiene déficit atencional, tal cual como lo define acá, porque no tiene paciencia, eh, perseverancia o concentración y comienza a vagar. Los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. No sé si a ustedes les pasa, mis hermanos, cuando están leyendo y de pronto comienza a pensar en otros temas. Usted, pero sus ojos siguen la línea del libro y lo sigue traduciendo, lo sigue pronunciando en su mente, pero ya el sentido ya se perdió, porque usted está pensando en cualquier otra cosa. No sé si les pasa. Y después no entendí absolutamente nada. Vuelvo otra vez a leerlo. Yo antes recuerdo cuando leía los libros, mi mente vagaba o pensaba en otra cosa, y después me acordaba, trataba de volver, pero seguía porque me iba a demorar mucho en leer el libro, así que lo leía de una sola vez nada. Pero ahora ya tengo que volver atrás para captar el sentido de lo que quiere decir el libro. Pero no solamente pasa eso con el libro, sino también cuando está escuchando una predicación, por ejemplo, o, o en sus devocionales, cuando está orando, o cuando está cantando. Y los devocionales también, a veces la mente se distrae. Eso se llaman las famosas distracciones. Es como eso el necio insensato, ¿ah? Que se, se le escapa, se desconcentra. No se concentra en un solo objetivo. Los gringos le llaman, o los estadounidenses le llaman enfocarse. Hay que enfocarse. Yo estaba haciendo la disertación doctoral, me reuní con mi asesor y me dijo que estaba muy disperso en la disertación que estaba preparando, que tenía que enfocarme, concentrarme en mi tesis, el tema que había propuesto. No tenía que irme por la rama, tenía que enfocarme. Claro, buen consejo. Claro, tenía toda la razón, me estaba yendo por las ramas, como ocurre con las predicaciones. Claro, a nivel de una tesis a ese nivel demandaba eso, una concentración y un enfocarse, una suprema concentración. También el necio insensato, no solamente el que tiene este problema de déficit atencional o de desconcentración o que no logra concentrarse, sino que también confía en sus propias ideas. Se tiene por sabio, pero de sus labios brotan sandeces. Despliega su necedad como un verdulero, ofrece sus mercaderías. Recuerdo esta expresión, despliega su necedad como un verdulero, ofrece sus mercaderías. Criticaron a Hitler, leí un libro, la biografía de Hitler, muy voluminoso hace tiempo, pero me deshice de ese libro. Ahora estoy arrepentido de haberme deshecho de ese libro, que tenía, igual es algo histórico, pero lo leí completo, muy voluminoso, eran muchas páginas. Pero decía este crítico de Hitler, decía si es verdad lo que está diciendo, y es serio lo que está diciendo, y es importante lo que está diciendo, no hay necesidad de ofrecerlo como un verdulero. Decía. Hitler era muy apasionado para persuadir porque era una estrategia para persuadir. Pero dice, si es verdad todo lo que dice, está muy convencido, no necesita
expresarlo como un verdulero. Y Hitler, por otra parte, se defendía, decía que las personas detestan todo tipo de discurso que no esté acompañado de la pasión. Yo no sé cuál de los dos tendrá más razón, hermano. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes con respecto a eso? Uno decía, si es verdad lo que está diciendo, ¿para qué no hay necesidad de ofrecerlo como un verdulero? Y otro dice, Hitler decía, pero la gente desprecia y aborrece todo aquel discurso que nos va acompañado de una pasión. Yo creo que la pasión es lo principal al momento de poder comunicar algo, porque si uno lo dice con pasión, sabiendo que lo que está diciendo es real, no le va a llegar a la otra persona. Sí, sí, correcto, correcto. Mm, Y por eso que Eso. este hombre le sacó provecho de esa parte, porque él lo decía, él lo practicaba, debe estar acompañado de la pasión. A los predicadores igual pero son los predicadores no norteamericanos, son los europeos, principalmente los protestantes europeos, las iglesias luteranas, por ejemplo, las iglesias anglicanas, predican la verdad, la sana doctrina, lo más bíblico, lo más sano, lo más transparente y puro de la Biblia, pero sin embargo lo predican como si fuese falso, como si estuviesen hablando mentiras. En cambio, las herejías, por ejemplo, se predican con tanto entusiasmo, con tanta fuerza que pareciera que fuera verdad. Bueno, nos fuimos para allá por este tema del necio insensato que despliega su necedad como un verdulero, ofrece su mercadería. Si se mantuviese en silencio, la gente no se daría cuenta de que es un necio. Hay un libro prohibido que señala también, el necio cuando calla es contado como sabio en la congregación de los sabios. Tan pronto como habla, comienza a exhibir su necedad. Pero el problema del necio insensato, el problema es que no es intelectual, su problema es espiritual, porque rechaza el temor de Dios. Eso es. El ingenuo es el manipulable. El necio insensato rechaza el temor a Dios. Es un problema espiritual, no, no intelectual. El necio tosco. ¿Quién es el necio tosco? Se refiere al necio cuya mente está cerrada, por lo menos cerrado a Dios, como Nabal, por ejemplo, el marido de Abigail. Ese es un necio tosco. O también aquel que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, Dios no va a hacer absolutamente nada en contra de mi maldad. No va a actuar en contra, no me va a poner límite a mi maldad. Es decir, no está acá, no va a hacer absolutamente nada. O indiferente a lo que ocurra en el área. Ese es Profesor, el necio tosco. Sí, hermano Boris. ese necio que nombra, por ejemplo, el Salmo 14:1, cuando dice el necio en su corazón no hay Dios, Mm. más bien no se puede aplicar al primero, al necio insensato, al necio insensato. Bueno, acá en el libro de Pablo Jó estamos viendo esta parte de los temas importantes. Él lo clasifica en esa parte, ¿ah? Del necio tosco. No. O sea, claro, Ahí lo clasifica. por la definición que dio de necio, el primero, o insensato, él dijo que era de temas espirituales, más temas espirituales. Claro, sí, sí, Mm. sí. Pero igual, o sea, pero eso no quedaría en esa área cuando el que dice no hay Dios. Son parecidos, ¿no? Son parecidos, porque el otro Mm. rechaza el temor de Dios, lo rechaza, el insensato. Eh, el tosco, acá lo define en nuestro libro, el, el de mente cerrada para con las cosas Mm. de Dios. Ese es, que no quiere nada con Dios. O como Naval también. Naval es, yo lo veo como un patrón de fondo, un guaso
tos, con un guaso bruto, así, así me lo imagino a Nabal por la forma en que trata a los mensajeros de David. Y el encarnecedor, el otro, es orgulloso, es muy presuntuoso, actúa con insolencia de su presunción, fomenta la contienda, el pleito, impresiona también al simple, porque se siente orgulloso o presuntuoso, se cree superior a los demás, por eso que fomenta la contienda, impresiona a los simples, pero es abominable para los hombres inteligentes. Como los otros insensatos, el encarnecedor resiste toda corrección. Esa es la característica del encarnecedor, no quiere ser corregido. Y esta actitud le impide hacer cualquier esfuerzo para obtener la sabiduría. Se burla de las personas que son inteligentes. El perezoso, bueno, ya es más conocido el perezoso, el que no sale a trabajar, no se levanta porque tiene temor de que un león se lo pueda comer, o se cansa de llevar su mano a la boca cuando está comiendo, o da vuelta en su cama como los quiciales de las puertas, o en la bisagra de las puertas. El buen amigo, ¿cuáles son las cualidades del buen amigo? Oigan, puro insensato, perezoso, puros personajes negativos, ¿ah? Ahora sí, el buen amigo, hay un personaje positivo. Él es fiel, este amigo. Es franco también, es sincero, no lisonjea, es capaz de reprender a su amigo, pero con muy buena intención. El amigo no se va a enojar porque es su amigo, además que sabe que tiene la finalidad de corregirlo. Esos son los mentores, ¿eh? Un mentor debe tener esa característica de la amistad, debe ser franco, sincero. Un buen amigo, tal cual como lo vemos acá en Proverbios, es un buen mentor, porque es fiel, es franco, es sincero, es discreto, guarda, es discreto, es decir, guarda los temas personales, las confidencias, es confidente. No lisonjea tampoco, reprende con buena intención, porque el mentor corrige cuando corresponde. Y de hecho, por eso lo han nombrado como mentor, porque se supone que escogemos a personas que nos mentoreen para que nosotros le rendamos cuenta y cuando estamos fallando necesitamos que alguien nos diga que estamos fallando, con toda sinceridad. No nos vamos a molestar por eso porque escogimos a un mentor precisamente para eso, para que nos corrija. El mentor tiene la finalidad de hacer que la persona que es mentoreada reproduzca la imagen de Cristo en él, crezca en la santificación y trate de buscar cuál es el propósito de Dios para su vida. Le ayuda simplemente, le dirige. ¿Qué Dios quiere con su vida en particular? Es muy bueno tener un mentor porque es alguien externo a nosotros que nos va orientando, nos ayuda y nos orienta para determinar los propósitos de Dios para con nuestra vida y ministerio igual. Muy importante. Yo lo veo como un buen amigo. Un mentor es un buen amigo porque da consejo, da apoyo también, es considerado, no se burla cuando su amigo está afligido. Uno de los consejos que da Proverbio es no abusar de la hospitalidad de su amigo porque se va a aburrir. No hay que estar todos los días en la casa del amigo porque va a terminar aburrido. Esos son los personajes que encontramos en Proverbios. El insensato, son varios, el ingenuo, el necio tosco, el encarnecedor, el perezoso y el buen amigo. ¿Qué otros temas importantes encontramos en el libro de los Proverbios? Varios temas. Encontramos también a la familia, habla de la familia. Muy importante, igualmente no podía quedar fuera, dentro de los Proverbios, la unidad básica o lo más fundamental de toda sociedad, que es la familia. Había un libro que hablaba acerca de la homosexualidad, hace mucho tiempo lo compré, y aquí lo tengo. ¿Qué es el matrimonio? Hombre y mujer, una defensa. Ellos no son cristianos, o quizás sí, pero no lo presentan de la perspectiva cristiana, sino que presentan el matrimonio desde la perspectiva filosófica. ¿Qué es lo que es el matrimonio?
hombre y mujer, una defensa del matrimonio hombre y mujer. Es muy bueno este libro, esto lo publicó Instituto República en Santiago, lo compré, Instituto República Chile. Y parece que se imprimió, claro, se imprimió acá en Chile. Es una traducción, me parece mucho, en el 2016, cuando estaba el debate del matrimonio igualitario, surgió ese libro. Uno de lo que defendía estos autores, que son tres autores, es que el Estado no tiene derecho a redefinir el matrimonio porque es posterior a la institución de la familia. El Estado son convenciones institucionales modernas. En cambio, la familia es la institución más antigua. Por eso que una institución nueva no puede modificar ni redefinir nada de una institución antigua que es la familia. Y esto la familia se remonta, pero hasta la creación, hasta que surge el hombre y la mujer. Ello lo presenta del punto de vista filosófico, pero eso es lo que yo recuerdo que decía. No puede un Estado, una institución moderna, redefinir lo que ya ha definido histórica y culturalmente en toda la zona geográfica y antiquísima de lo que es una familia, compuesta de hombre y de mujer. Por eso Proverbios también lo menciona, porque es la institución fundamental. En las culturas paganas, la posición de la mujer a menudo era poco mejor que la de una esclava. Era un ser dedicado a producir hijos, criarlos y mantenerlos en el hogar, pero no una compañera del mismo nivel o de igualdad que el marido. En la cultura greco-romana, la castidad, la fidelidad a su cónyuge no existía como un principio ético o como una virtud. El judaísmo, por medio de las sinagogas que estaban dispersas por todo el Imperio Romano, ellos fueron en constituir la castidad y la fidelidad como una virtud para ser observada dentro de la sociedad. Esa es la gran contribución de la Biblia. O Alberto Roldán, un argentino, graduado de ICEDEC, doctor en teología, muy conocido. Si tienen la oportunidad de comprar alguno de los libros de él, son muy recomendables, además que latinoamericano, argentino. Él dice que una de las contribuciones de la teología a la cultura es precisamente la ética. Y es muy antiguo el texto judío, por ejemplo, que ha servido transformó la ética de la cultura greco-romana, la civilización occidental, los temas éticos de la civilización occidental, influenciado la Biblia. Por lo tanto, este es el gran aporte de la teología, la ética. Y también la historia. Esa es la otra contribución de la teología, porque la historia se concibe lineal, un tiempo, un final y una meta, un propósito. Tiene una intención la historia. De ahí se van a tomar el comunismo para señalar que la historia transita hacia su suprema consumación, como si tuviese una meta, como si fuese algo panteísta, como si tuviese personalidad propia, porque no creen en Dios. La familia, que dice Proverbios con respecto a la familia, el proverbista exhorta al marido que no solo debe ser fiel a su esposa, bebe el agua de tu propia cisterna, le dice el proverbista al marido. Bebe tu agua de tu propia cisterna. También le dice, debe alegrarse con la mujer de su juventud, recrearse siempre en su amor, que lo que está haciendo el proverbista fomenta la fidelidad conyugal, celebra la fidelidad conyugal, promueve la fidelidad conyugal. En contraste con las otras culturas que fomentaban, por ejemplo, los romanos, los griegos también fomentaban la promiscuidad, la infidelidad en el matrimonio. El marido o el matrimonio es un pacto que se llevó a cabo
frente a Dios. Y la separación es abandonar al compañero de su juventud, por lo cual se desliza hacia la muerte, dice el proverbio. Los que son infieles han quebrantado, roto el pacto que hicieron con Dios. Así de serio o de crítico es la infidelidad o la separación, porque es un pacto que se hizo frente al Señor. La palabra hebrea, traducida aquí compañero, es siempre un término para amigos, muy íntimos. Los dos cónyuges comparten la tarea de educar a sus hijos y deben hablarles con una sola voz. Cuando habla acerca de hablarles con una sola voz, se entiende, ¿verdad, mis hermanos? O Para mí, sea, por lo menos, Hermano Hernán. no que para mí es ambiguo, le digo, no lo entiendo. Ah, ok. Hermano Bolis. puede ser cuando, por ejemplo, aquí los chilenos decimos que sea de una sola línea, que sea de una sola enseñanza, que no diga una cosa después otra con respecto a un tema. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién más tiene otra O sea, no sé, se me ocurre, digo yo, no sé, que hable tanto la mamá como el papá hablen de una sola voz, sean de una sola voz? ¿a eso se refiere? Sí, Que estén de acuerdo, que hagan, que sea en comunión, en unidad. estén de acuerdo, muy bien. Que estén de acuerdo. Si se corrige, los dos estén de acuerdo. Esa es la idea. Que no se, cuando se disciplina o se habla al niño, no se desautorice mutuamente y que estén de acuerdo en cuanto a la disciplina y que ambos den el mismo consejo. Esa es la idea que hablen con una sola voz. Bueno, no solamente el proverbio lo dice, los psicólogos también lo dicen. Y si la mamá no está de acuerdo con el papá acerca de la disciplina que se le dio, deben hablarse en privado, pero nunca frente al niño, porque el niño lo va a manipular, va a saber que el papá toma una decisión y la mamá otra, entonces va a comenzar a manipular a ambos. Cuando ve que son distintos criterios para aconsejar o disciplinar al niño. La inmoralidad. ¿Qué dice Proverbios con respecto a la inmoralidad? Es malgastar las fuerzas que Dios le dio a los hombres para fundar la familia, la cual debe estar estrechamente unida y divinamente bendecida. Mira, así trata la familia el proverbio, ¿no? Se funda la familia, deben estar estrechamente unidas y divinamente bendecidas por Dios. Es un sustituto la inmoralidad o la infidelidad. Es una caricatura de la intimidad verdadera y santa del matrimonio. Y es santa también, ¿no? Un abandono del honor también y de la libertad. O sea, la infidelidad no es libertad, como, como hicieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, los existencialistas franceses del siglo XX. Ellos dijeron, nosotros vamos a estar unidos, pero no nos vamos a casar. Vamos a estar unidos, pero no vamos a ser responsables, ni tampoco vamos a estar esclavizados los unos a los otros, sino que vamos a ser libres. En nuestra relación es una relación de libertad. Mira el consejo que se daban ambos, ¿eh? Sartre y Simón de Beauvoir. Vamos a estar unidos, vamos a vivir juntos, pero sin embargo no vamos a estar esclavizados el uno al otro, sino que cada uno puede desarrollar su vida como desee, sin imponerle al otro ningún tipo de carga o de compromiso. Una unión, pero sin compromiso. Muy extraño, ¿eh? Y Jean-Paul Sartre tenía cualquier cantidad de amantes. Y Simone de Beauvoir no tenía tantos amantes. Tenía pocas amantes, porque era también lésbica. No sé si han escuchado a Simone de Beauvoir, mis hermanos. Sí, se lo he escuchado, ese es uno de los que influencian a la ideología izquierda. Yo no. ¿El doctor Ambler?
No, ya no escuché muy bien, el doctor Eh, Amner tiene problemas con el micrófono, parece. De la izquierda, dice el hermano Boris, es más feminista. No sé si de la izquierda, mm, yo creo que sí. claro, es Ella es que, Simone de Beauvoir, el segundo sexo. Era más feminista. claro, más O sea, de hecho, fomenta el feminismo. ¿Eh? mm, Es un libro de Simone de Beauvoir. Voluminoso, ¿ah? He leído algunas páginas de ella. Pero eso es lo que decían ambos, su relación. Era lésbica, practicaba el lesbianismo. Pero a veces estaban enamorados, o ella estaba más enamorada de él. Pero eso no es libertad. Claro que ellos, como eran existencialistas, la filosofía existencialista no cree en Dios. Y como no cree en Dios, el sustento, la base o el estándar de todo tipo de comprensión moral o de sustento moral, como no hay Dios, entonces no hay moral. No hay una ley que regule mi comportamiento. Pero yo no puedo vivir sin ningún tipo de sistema moral. Yo mismo tengo que inventar mi propia moral para no volverme un anárquico conmigo mismo y autodestruirme y autodestruir la ciudad o la sociedad. Como no hay Dios, no hay moral, yo mismo tengo que fabricarla. Y esa fue su moral, de estar juntos, pero sin embargo no tener ningún compromiso entre los otros. Bueno, acá la Biblia mm, dice que la infidelidad es perder la libertad. Jean-Paul Sartre tenía otra forma de libertad, libertad para hacer lo que quería. En realidad era un esclavo de un sistema que él mismo inventó, pero que no le daba felicidad a Simón de Beauvoir. Es malgastar los mejores años de uno también. Eso lo dice Proverbio. Es malgastar los mejores años de uno. Y posiblemente también sus bienes en aquella época y también hoy. Porque tiene muchos hijos desperdigados por todas partes hoy día. Se, se le dificulta poder surgir económicamente por haber dejado hijos desparramados. Porque para poder postular a un subsidio, por ejemplo, y firmar la escritura de una propiedad, no debe tener, ¿cómo se llama cuando lo demandan? Pensión de alimentos, ¿cierto? Eso es. Si no tiene cancelado todas sus pensiones de alimentos, no puede firmar una escritura para ser propietario de una propiedad, de una casa o departamento, por ejemplo. Bueno, eso fue, el proverbio dice, va a malgastar sus bienes. Y también eso ocurrió antiguamente y también sigue ocurriendo en la actualidad. ¿Qué le parecen los consejos sobre la familia de Proverbios, mis queridos hermanos? ¿Están desfasados, anacrónicos, muy antiguos, muy tradicionalistas, que no son implementables para el siglo XXI en la sociedad en la cual estamos viviendo hoy día? No, para nada. Yo creo que esa es lo más actual que podemos, aunque la sociedad hoy día diga lo contrario, pero yo creo que es la mejor manera y yo creo que es el camino para ser feliz igual, porque Correcto. hemos visto que todas las cosas que a la gente hace por fuera en el mundo les trae malas consecuencias y esto trae felicidad, trae una familia más unida, aunque no estamos exentos también de que nuestro círculo se contamine de otras cosas, porque claro, uno puede tener un pensamiento así, pero quizás la persona con quien uno está, quizás en el camino puede cambiar, o un hijo puede volverse en contra de los principios que uno le enseña. Yo creo que es importante que todos podamos enseñar y tener en cuenta todas estas cosas. Para mí es Muy bien. importante. Perfecto, hermano Hernán. Para la felicidad, para la felicidad. Eso es, para ser feliz. Para ser feliz se deben guardar los mandamientos de Dios, recibir los consejos de los sabios, de la Biblia, porque estos son inspirados por Dios, para tener la realización completa, como menciona Víctor Mor Asensio también, para no tener tantos problemas en la vida, se deben recibir estos consejos, acá en este caso con la familia. Perfecto. Continuemos entonces con la otra parte. ¿Qué más nos dice Proverbios?
El dominio propio también nos habla. El autodominio en general. Proverbio enseña que el dominio propio es necesario en todo aspecto de la vida. En las palabras se debe ser moderado. También en el descanso se requiere la moderación. No puede ser trabajador de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, no, eso sería demasiado, 11, 10 de la noche, sino que debe tener un día a la semana un descanso, salir de vacaciones, recrearse. Lo que está hablando acá es de un equilibrio en la vida. Debe haber un equilibrio para lo secular, lo familiar, lo recreacional, lo eclesiástico, debe haber un equilibrio para gozar de una buena salud mental. Bueno, trabajaba en un supermercado, detrás del supermercado había un kiosco y allí había una persona que vendía de todo en el kiosco, absolutamente de todo. Pero era muy, muy estresado el hombre. La forma de tratar a los clientes, el tono de la voz, la mirada, el rostro, todo reflejaba su estrés, su cansancio, su fatiga. Cuando conversaban con él, que eran ratos porque trabajaba él mismo, se producía una tensión, quedaba esa tensión en el ambiente. En una oportunidad pregunté si salía de vacaciones, descansaba. No, aquí estábamos, dijo, yo trabajo de lunes a domingo. Ahí estaba el problema, ahí encontré la explicación de por qué era así, porque no descansaba nunca, era realmente una tensión. La mirada nunca sonreía, ese hombre siempre estaba como estresado, no enojado, sino fatigado, un cansancio que se veía en él, porque no le daba esta parte del descanso. Debe haber moderación, autodominio en el descanso. En la mesa también debe haber moderación, autodominio. ¿Se entiende cuando se refiere a la mesa, verdad? A la alimentación. Eso, la alimentación o la buena dieta. Hay un libro que viene sobre un mercado en el Jumbo. Yo no sé si debe estar en alguna parte ese libro, pero hablaba de. Me lo voy a comprar, tengo que comprarme ese libro. No lo he encontrado, pero cuando lo encuentre me lo voy a comprar, porque lo consideré importante. Decía alimentarse, o sea, almorzar o comer como medicina. Eso es lo que hablaba el libro. Se debe consumir alimentos como si de medicina se tratase. Me gustó mucho porque sé que tiene que ver con la salud. Alimentarse para no estar permanentemente enfermo. En el descanso, en la mesa, en tomar bebidas fuertes. Bueno, los cristianos no tenemos problema con respecto a esto, ¿ah? En la mesa quizás sí, en la moderación, autodominio para comer, puede ser. Pero las bebidas no, porque en nuestro país se ha prohibido todo tipo de consumo de bebidas. Además que hace mal. Los deportistas, por ejemplo, eso no le prohíben. En la mesa también. En la ira también se debe tener el dominio propio. En todos estos ámbitos se requiere la autodisciplina o el dominio. El control de la ira también. ¿Hay lugar para la ira en la vida cristiana? Por supuesto que sí. Dios nos dio la capacidad de enojarnos contra el mal, de defendernos del mal, actuar para corregir el mal. Esto lo hacen los protestantes. Los más históricos, por ejemplo, los presbiterianos se destacan en esto. Los wesleyanos, los metodistas también. ¿Y qué más? Los luteranos, quizás, los anglicanos también, pero los que más han destacado son los presbiterianos. Ellos han luchado contra la injusticia. Los bautistas en algunas partes. Los bautistas, como Martin Luther King, por ejemplo, él luchó contra el mal, contra la discriminación racial en los Estados Unidos, o la defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos, y dio su vida por defender los derechos civiles de los estadounidenses. Es un buen ejemplo de un profeta, un hombre de Dios, pastor evangélico, un pastor bautista. ¿Qué le parece? Uno que protestó
y defendió los derechos humanos. Ahí vemos la responsabilidad y la aplicación de la responsabilidad social de los evangélicos en el mundo. Es un acto político, ese es lo que hizo Martin Luther King. Se puede hacer eso. Se debe actuar para corregir el mal. Jesús se indignó con los fariseos a causa de la dureza de sus corazones. Ahí vemos también que se enojó. Y airado en el templo, echó fuera a todos los cambistas del templo. También lo vemos enojado en esa oportunidad. Decir que Dios es tardo para la ira, quiere decir que Dios también se aira, pero casi siempre su ira está vinculada con la misericordia, con la bondad de Dios. La ira y el guardarrencor afecta tanto el alma como el cuerpo. La ira también es contagiosa, dice el libro de Proverbios. La lengua y las palabras, el poder de las palabras, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de la palabra. Las palabras buenas tienen la fuerza para aplacar la ira. La respuesta blanda aplaca la ira. Para persuadir, la lengua suave hasta los huesos quebranta. Para bendecir también se utiliza por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. También la lengua, las palabras, preservan la vida. ¿En qué sentido la preserva la vida? Sí, podemos causar la vida o la muerte por medio de lo que nosotros hablamos. Se salva la vida. El testigo, por ejemplo, el testigo en un tribunal de justicia que testifica a favor de una persona inocente, los tribunales de justicia le salva la vida, le salva de ser condenado. En ese sentido le salva la vida. Por otra parte, la lengua mala y las palabras malas tienen poder para penetrar hasta las entrañas, para hacer subir el furor, para encubrir el odio, para dañar al prójimo. Se puede utilizar para bien o para mal. Un gran instrumento, formidable instrumento. El uso de la lengua, las expresiones concisas, aptas y elegantes, aunque sean de reprensión, son exquisitas como la manzana de oro con figuras de plata. El hablar mucho, sin embargo, revela el carácter del que habla. Por lo tanto, en muchos casos conviene hablar poco, porque el silencio es oro. El que ahorra palabras tiene sabiduría. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Importante es ahorrar palabras, no hablar mucho para no exhibir la necedad. Eso en cuanto al autodominio. Al autodominio general, al control de la ira y el control autodominio de lo que nosotros hablamos. Con respecto Hermano, a... Sí, mi hermano Jorge. sí quería hacer una consulta con respecto al tema de, bueno, el dominio propio, el tema de las palabras, el poder de las palabras, el poder de la lengua, cómo eh, armonizamos o cómo tenemos el cuidado para no caer en las famosas declaraciones que están muy de moda hoy día, que todo lo que tú quieras tienes que declararlo y se mezcla con la profecía, que eso ya se lleva a un extremo. ¿Cómo podríamos, a qué nivel, digamos, a qué rango se habla cuando hablamos del poder de la palabra, para no irnos a ese extremo que le estoy explicando? Perfecto, hermano. Sí, tratamos eso ayer, igual me acuerdo, en clase de Portobón, del decláralo, decrétalo, confiésalo, que proviene de la confesión positiva. No es parte de la doctrina del protestantismo. Se ha infiltrado y se ha usado dentro del protestantismo. Se han dado ejemplos también. Yo en una oportunidad recuerdo, no sé qué opinan ustedes, mis hermanos, en una iglesia dijeron esto. El predicador enseñó que hay que decretar y lo que decretemos, eso se cumple en la realidad. Cualquier cosa, en sanidad, por ejemplo, o en el éxito de las empresas, o el trabajo, o el dejar algún vicio, o el crecimiento de una iglesia. Bueno, el hermano dijo, yo decreto de que me voy a ganar ese auto en un sorteo, no me acuerdo en qué, dónde fue el sorteo esto, pero fue un sorteo, una rifa, un sorteo de algo grande por ahí. Y se ganó el auto, el hermano. Y después lo pasaron adelante del altar, en el púlpito, y dijo,
el domingo anterior estuvimos enseñando que hay que declarar para que Dios la bendiga y el hermano dio su testimonio. Es verdad, dijo, yo después del sermón, los días siguientes, yo declaré que este sorteo yo me voy a ganar el auto. Y depositó con fe el nombre, la dirección, el root, y lo depositó con fe en el baúl donde van todo esto, esta información para ser sorteado. Y el Señor respondió y me bendijo. Estaba confirmando de que se debía decretar como eso. ¿Qué le parece a usted esa, esos testimonios? Bueno, en lo personal yo creo que puede haber sido una coincidencia, obviamente por voluntad de Dios, pero no necesariamente una situación X va a determinar que realmente las cosas sean así. Yo Correcto. me quedo con unas palabras sabias que escuché del pastor David Machado, doctor David Machado, que tuve la bendición de poder tenerlo acá en nuestra zona, compartir con él mucho. Y él decía, cuando habla acerca de cómo tener un año excelente o un año fructífero, productivo, y él decía de manera burlesca, no porque a mí me den un abrazo o me deseen un buen año, significa que yo voy a tener un buen año. O sea, suena bien, es bonito, mandamos tarjeta, mandamos WhatsApp, que tengas un buen año, salud, prosperidad y qué sé yo. Lo hacemos todo, ¿verdad? Pero eso no significa que porque yo reciba 1000 mensajes de WhatsApp, 1000 tarjetas, yo voy a tener un buen año. Ese buen año va a partir primero por cómo yo tenga mi relación con Dios, que yo sea precavido, que yo ahorre, que cuide mi salud, que me alimente bien, que sea productivo, que me levante temprano. Pero aún así también el que va a determinar todo siempre va a ser Dios, que es soberano. Pero no creo en eso del decreto o declararlo. Creo que claro, no hay un argumento bíblico para eso. Perfecto, hermano Jorge. Muy bien. El, con respecto a Simei, en los libros históricos, cuando David huía de su hijo Absalón, se le acerca a Simei y le dice, Dios está maldecido, esto es lo que te mereces por haber destruido la casa de Saúl. Y uno de los soldados de David le dijo, dame autorización y yo le voy a cortar la cabeza a Simei. No, le dijo David, no vaya a ser que Dios lo ha mandado a maldecirme. Y si Dios lo ha mandado a maldecirme, ¿quién soy yo para hacer algo contra él? Además que Dios es misericordioso, quizá al verme en esta situación tan afligida en la cual estoy, puede convertir esa misma maldición en bendición. Ya en ese caso con Simei se logra ver. Él no es un profeta, no lo ha enviado de parte de Dios, aunque David lo interpretó así, aunque dijo quizás, pero lo interpretó como si fuese un profeta y enviado por Dios. Pero él fue por su propia iniciativa, Dios no lo había mandado tampoco. Además estaba en un error, no era la voluntad de Dios el que escapara, porque Absalón fue el usurpador. Claro que está recibiendo las consecuencias del pecado de Betsabé. Pero no le ha quitado permanentemente el reino, puesto que después lo va a ocupar nuevamente, Dios lo va a bendecir. Ahí en ese caso, en el ejemplo de Simei, no es suficiente, no basta de que una persona maldiga a otro para que eso se ejecute. El ser humano no tiene el poder ni para maldecir o para bendecir en sí mismo. El poder de la bendición o la maldición se concentra o se encuentra en Dios. Lo podemos desear, por supuesto, de bendecir. Maldecir no podemos, pero podemos desear. Pero no depende de nosotros que se ejecute, porque el que lo ejecuta, eso es exclusivo de la soberanía de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Lo podemos ver en el caso de Simei, porque toda la maldición de Simei no se cumplió, aunque lo deseaba. No, él no tiene poder ni ninguno de bendecir o maldecir. Toda bendición y maldición proviene de Dios. En ese caso lo podemos ver y en otros tantos casos, ejemplos bíblicos. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos finalizado esta primera parte de la clase.